Señores, sean bienvenidos a un nuevo video de YouTube. Acaba de finalizar lo que fue la fase de grupos de esta Copa del Mundo 2026. Pueden encontrar mi análisis en mi cuenta de TikTok, Gonza-Asmus. Me podrían seguir por ahí si quieren. También por acá en YouTube se pueden suscribir, darle me gusta, que es totalmente gratis, y me darían una gran mano. Así que hoy lo que haremos, ya dentro de un rato, dentro de unas horas, inician los duelos mano a mano, inician los 16avos de final, empezará con un Sudáfrica-Canadá, que será el único partido que tendrá este domingo. Así que lo que haremos son las predicciones de cómo para mí saldrán todos los partidos que tendrá la Copa del Mundo en estos primeros duelos de mata-mata, que tendrán partidos desde el día domingo, o sea que desde dentro de un rato nada más, hasta el día viernes, que cerrará el viernes a las 22 horas. Así que vamos por orden de calendario. Empezando justamente por este Sudáfrica-Canadá, que se jugará justamente en Estados Unidos. Canadá sale de su país, ya no hará de local en Canadá, se jugará en Los Ángeles. Y bueno, repasemos un poco de los dos equipos. Una Sudáfrica que recordemos que estaba en el grupo A con México y que le costó clasificarse de forma agónica. Logró en el último partido entrar en el segundo puesto del grupo. Recordemos que en el debut, que fue el partido inaugural de la Copa del Mundo, pierde en el Estadio Azteca frente a México 2-0. Luego saca un empate agónico también con República Checa en la segunda fecha. Y en el tercer partido frente a Corea del Sur logra ganar 1-0 para meterse justamente en el segundo lugar. Y por el otro tenemos a una de las locales, a uno de los países sedes de este mundial, que es Canadá, que en el grupo B compitió con Suiza para ver quién se quedaba con ese primer puesto. Se lo terminó quedando Suiza, por eso justamente a Canadá le toca despedirse de su país y viajar hacia su país vecino, Estados Unidos. Una Canadá que, recordemos, logró golear por 6-0 a Qatar, le empató con Bosnia en el debut y bueno, perdió por 2-1 frente a Suiza. Para mí va a ser un duelo muy parejo, pero para mí va a ganar la selección canadiense. Yo creo que va a ganar por 2-1. Veremos si de a poco puede ir apareciendo Davis para los norteamericanos, que no tuvo participación en esta Copa del Mundo. Tenemos un gran Jonathan David, el delantero de la Juventus, que hace por ahora, con la falta de Davis, como una de las figuras del equipo canadiense. Y un gran Larin también, al número 9 de Canadá. Yo creo que el equipo norteamericano va a terminar pasando y va a ganar 2-1 en el primer duelo de 16avos que tendrá la Copa del Mundo. Recordemos que se inaugura una nueva fase justamente en la Copa del Mundo, ya que siempre luego de la fase de grupos se iniciaban los octavos. Bueno, ahora tendremos 16avos de final. Seguimos con lo que es el segundo partido, que se dará el día lunes 2 de la tarde. Brasil-Japón, un verdadero partidazo. El primero del grupo C con el segundo del grupo F. Brasil fue el primero del C, Japón el segundo del F. Un Brasil que le costó por lo menos el primer partido. Recordemos aquel empate frente a Marruecos por 1-1, donde había empezado perdiendo, pero que pudo golear y pasar cómodamente justamente frente a Escocia y Haití, que eran los otros competidores del grupo C. Y un Japón que empató 2-2 de forma agónica en el primer partido frente a Países Bajos y que goleó justamente a Túnez, la peor selección de la Copa del Mundo para mí, los africanos, y empató con Suecia lo que era la disputa por ese segundo puesto. Logró el segundo puesto y se enfrentará nada más y nada menos que a Brasil. En un partido muy complicado. Yo creo que hace un mes te diría que podría pasar Japón. Yo creo que hoy va a pasar Brasil. Yo veo una selección brasilera un poquito más consolidada de lo que fue en la previa de la Copa del Mundo. Si bien no demostró su mejor nivel en la fase de grupos, yo creo que los sudamericanos van a pasar, no fácilmente. Yo veo un empate 1-1 y a un Brasil pasando por penales, sufriendo. Veremos en el próximo viernes, cuando terminen justamente esta fase, cuántos resultados acertamos, cuántos no, y luego, cuando previo a que empiecen los octavos de final, haremos una nueva predicción.
Así que bueno, repaso, para mí Brasil empata con Japón 1-1 y logra pasar por la tanda de penales el equipo de Ancelotti. Ese mismo lunes, pero a las 17:30 horas, por la tarde de Argentina, hora franja horaria argentina, es todo lo que yo digo, juega Alemania-Paraguay. Un lindo partido, un sudamericano se vuelve a enfrentar a Alemania luego de lo que fue la derrota de los teutones frente a la selección ecuatoriana de BKCS en la última fecha de fase de grupos, donde el equipo de Alfaro la tiene muy complicada. La verdad que enfrentarse a Alemania en Copa del Mundo no es para nada fácil, pese a que Alemania no es la mejor selección o la selección que supo ser hace un par de años atrás. Yo creo que acá los europeos van a terminar pasando en un duelo donde Paraguay, si bien pudo reivindicarse de lo que había sido aquel debut con el pie izquierdo frente a Estados Unidos cayendo por 4-1, recordemos que le ganó a Turquía 1-0, empató con Australia 0-0, terminó pasando como uno de los mejores terceros en la fase de grupos. Alemania, que ganó sus 2 primeros partidos por goleada contra Curazao, sufriendo con Costa de Marfil, perdió frente a Ecuador, pero yo creo que acá los de Snagelman van a terminar pasando. Yo veo un 2-0 para los europeos. Yo creo que Alemania va a poder vencer y se va a meter en los octavos de final, instancia que no llega desde 2014, donde salieron campeones del mundo. Estamos hablando de hace 12 años atrás en el Mundial de Brasil. Así que yo creo que Alemania superará la barrera de los 16avos de final. Paraguay se queda acá. Yo creo que el equipo de Nagelman está preparado para vencer al de Alfaro. Ese mismo lunes, y para cerrar ese día, a las 22 horas, tendremos un partidazo. Yo creo que un duelo de candidatos, o de un segundo escalón de candidatos. Países Bajos, Holanda como la conocemos nosotros, se enfrentará a Marruecos, la gran selección africana, a una Holanda que había empezado empatando 2-2 con Japón. Ya lo repasamos hoy cuando hablábamos de la selección nipona, donde le ganó por 5-1 a Suecia, una Suecia que había venido de golear a Túnez. Bueno, Holanda logra golear a esa selección sueca por 5-1, y luego también le gana a Túnez por 3-1 hace unos días en lo que era el cierre del grupo. Pasó cómoda en su grupo, en el grupo F, y Marruecos por su lado en la zona C empató con Brasil, donde mereció tal vez un poquito más, donde había empezado ganando ese partido frente a los sudamericanos. Luego le gana a Escocia con un 1-0 ajustado, y sufrió con Haití, sufrió con la selección más débil del grupo, le ganó 4-2, estuvo 2 veces abajo en el marcador. Yo veo un duelo muy lindo. La verdad que vamos a tener un partidazo lunes a las 10 de la noche, donde yo creo que van a pasar los europeos. Si bien se habló mucho de Marruecos a la previa, yo creo que Holanda va a imponer su historia y va a terminar pasando. Yo acá veo un 1-0 para los dirigidos por Koeman. Veo un partido muy trabado. Si bien Marruecos está descubriendo muchas figuras en lo que es esta Copa del Mundo, una de ellas el nuevo fichaje del Bayern Múnich, Saibari, que la verdad que hace las veces de 9, te puede jugar por extremo izquierdo, por las bandas, por el centro. La verdad que es un jugadorazo, un jugador que me gusta mucho. Yo creo que la supremacía de Holanda va a imponer a la de Marruecos y va a terminar venciendo por 1-0. Ya empezando los partidos del día martes 30 de junio, tendremos un Costa de Marfil frente a Noruega. Yo creo que acá los africanos se podrían imponer. A ver, recordemos que hizo una gran fase de grupos, donde le ganó agónicamente con aquel gol de Amad Diallo a Ecuador por 1-0. Hizo sufrir a Alemania. A ver, recordemos que había empezado ganando ese partido, si bien con 2 goles de un da vuelta los alemanes ese partido, y le gana cómodamente a Curazao en la última fecha. Por el lado de Noruega, había ganado muy bien sus 2 primeros partidos, tanto con Senegal como con Irak, pero perdió por goleada frente a Francia para ver quién quedaba como primero de grupo. Igualmente un partido frente a Francia donde puso a todos jugadores suplentes,
casi todo el 11 suplente, creo que 10 de los 11 titulares eran sacados del banco. Yo creo que si Noruega juega con los titulares va a vencer. Yo creo que acá los europeos le van a ganar a los africanos. La verdad que estoy eligiendo a todos europeos, ya elegí a Alemania, elegí a Holanda, pero yo creo que Noruega es mejor equipo con los titulares que Costa de Marfil, si bien estamos viendo grandísimas apariciones de los africanos, como por ejemplo Diomandé, que es un jugadorazo, Amad Diallo, Kessie, que está haciendo un gran mundial. Yo creo que Noruega acá se va a imponer por 2-1. Vamos a tener un lindo partido, un 2-1 para inaugurar el día martes. Yo creo que Erling Haaland se va a meter en los octavos de final. Ese mismo martes, 6 de la tarde, horario argentino, Francia-Suecia. A ver, la verdad que Francia le quedó un cómodo duelo frente a uno de los terceros. Si bien Suecia hizo una fase de grupos aceptable, recordemos que goleó a Túnez, perdió por goleada frente a Holanda, empató frente a Japón. Yo creo que acá los suecos no tendrán nada que hacer frente a una de las máximas candidatas que tiene esta Copa del Mundo. Yo acá veo un 3-0 de los franceses, del equipo de Deschamps, que recordemos que no estuvo en el último partido en el banco por el fallecimiento de su madre. Ya va a estar para dirigir a los 16avos de final a su selección, y yo acá veo una goleada de la selección gala frente a los suecos, veo un 3-0. México-Ecuador, para cerrar ese martes, un verdadero partidazo. Déjenme decirles que México hizo una fase de grupos espectacular, ganando sus 3 partidos, puntaje perfecto, no recibió goles, hizo muchos goles, recordemos un 2-0, un 1-0 y un 3-0. Yo creo que sorprendió la selección que dirige Aguirre. Y por el otro lado, un Ecuador que viene con el ánimo arriba luego de ganarle a Alemania. Si bien en las 2 primeras jornadas todo parecía ser cuesta abajo para los de BKCS, yo creo que Ecuador viene con el ánimo muy arriba luego de la victoria frente a los teutones. Pero yo acá, viendo que México jugará como local, yo veo una clasificación de la selección mexicana que logra superar ese cuarto partido que tanto les cuesta superar, si bien ahora ya no son en los octavos de final ese cuarto partido, sino son los 16avos. Yo creo que México se impondrá a la selección sudamericana y le ganará a Ecuador por 1-0. No le va a ser fácil, recordemos la sólida defensa que tienen los sudamericanos, pero yo creo que acá la selección mexicana gana 1-0. Por el lado de Inglaterra-Congo, europeos y africanos abrirán el día miércoles a la 1 de la tarde un lindo partido donde Inglaterra le costó más de lo que se esperaba la fase de grupos, y un Congo que yo creo que sorprendió, siendo una de las mejores selecciones africanas. Recordemos que había clasificado a la Copa por repechaje. Repasemos un poco lo que fue la fase de grupos de Inglaterra. Le ganó 4-2 a Croacia, lo que fue uno de los mejores partidos que tiene por ahora esta Copa del Mundo, ganándole 4-2. Empató con Ghana 0-0 sin goles, y hoy frente a Panamá le costó. Le ganó 2-0, tuvieron que aparecer sus figuras para destrabar el partido, Bellingham, Harry Kane, pero le costó. Si bien Panamá perdió sus 3 partidos, hizo una gran fase de grupos, pero a los ingleses le costó encontrar la apertura del marcador el día de hoy frente a los centroamericanos. Y Congo, que empató frente a Portugal, recordemos aquel empate histórico que tuvo la primera fecha ante los de Cristiano Ronaldo, empató 1-1, perdió con Colombia la segunda fecha, y hoy, si bien empezó perdiendo con Uzbekistán, lo pudo dar vuelta por 3-1 y se metió como uno de los mejores terceros. Yo creo que le puede complicar las cosas Congo e Inglaterra. Sabe lo que es jugarle en una Copa del Mundo, un europeo, como lo vimos hace un par de semanas nada más ante Portugal, donde le pudo sacar un empate. Yo acá veo una victoria ajustada de Inglaterra, y te puedo decir que va a ser un 1-0 para los ingleses. Van a pasar sufriendo. Congo va a tener sus oportunidades, yo creo, con los grandes jugadores que tiene, como por ejemplo Wissa, que está haciendo una grandísima Copa del Mundo, Wan-Bissaka, el ex Manchester United. Pero yo creo que Inglaterra pondrá sobre la mesa su historia y va a ganar por 1-0. Ese mismo miércoles a las 17 horas se enfrentarán Bélgica y Senegal.
en un lindo partido, la verdad que muy lindo partido, de dos selecciones que les costó mucho la fase de grupos. Recordemos que Bélgica empata con Egipto, empata con Irán, y ayer sí le pudo ganar por 5-1 a Nueva Zelanda. Si bien Nueva Zelanda le convirtió y empató el partido, yo creo que le ganó muy bien por 5-1 justamente. En lo que fue la definición del grupo, pudo quedar como primero. Y un Senegal que pasó como uno de los mejores terceros gracias a su goleada frente a Irak por 5-0, porque había perdido frente a Francia y frente a Noruega sus dos primeros encuentros y le costó mucho esos partidos. Gracias justamente a la goleada frente a Irak pudo clasificar, y yo creo que es un partido muy parejo. La verdad que veo un partido parejísimo, en donde yo creo que Senegal le va a ganar a Bélgica, una nueva decepción para el equipo europeo que tanto ha buscado esa espera. A ver, siempre se espera mucho de Bélgica, sobre todo hace un par de años atrás, por ahí más en la generación del 2018, que llegó a semifinales, también un poquito menos, pero también se esperaba en 2022. Hoy yo creo que Bélgica llega con un poquito menos de renombre, pero tiene grandísimos jugadores, recordemos. Pero yo creo que la selección de Senegal, los africanos, van a lograr clasificar a los octavos de final de la Copa del Mundo. Yo acá veo un 2-1, un 2-1 para Senegal, en un partido trabado, un partido lindo, con varias figuras dentro de la cancha. Veo ganando a los africanos. Luego, para cerrar ese miércoles, tendremos a los locales Estados Unidos enfrentándose a Bosnia, a las 21 horas, hora argentina, donde yo creo que los Estados Unidos hizo una gran fase de grupos. Recordemos aquella goleada frente a Paraguay, en lo que para mí fue el mejor seleccionado de la primera fecha, y una Bosnia que le costó pasar. Recordemos que empató con Canadá, perdió con Suiza, logró ganar la Qatar y pasó como una de las mejores selecciones en tercer lugar de esta fase de grupos. Yo creo que Estados Unidos tiene un rival dentro de todo accesible para lograr acceder a los octavos de final, y yo creo que va a ser así, va a ganar. Veo un 3-1, no le va a costar tanto, una buena diferencia de gol. Yo creo que los de Pochettino van a lograr pasar por 3-1 frente a los europeos. Por el otro lado, cruce justamente de los del viejo continente, el jueves 2 de julio a las 16 horas jugarán España frente a Austria. A ver, Austria que se disputó ese segundo puesto de grupo frente a Argelia. Recordemos que estaban en el grupo de la selección argentina, en un partido que terminó 3-3 mientras se jugaba Argentina-Jordania. Y era raro porque el que pasaba segundo, que era el puesto que se estaban disputando, jugaba frente a España, y el que pasaba tercero jugaba frente a Suiza, lo que parece ser un partido más accesible. Yo creo que acá va a pasar España, de las máximas candidatas que tiene esta Copa del Mundo, el equipo de Luis de la Fuente. Si bien no hizo una gran fase de grupo, yo creo que impondrá su poder tanto de jugadores como de futbolístico. La verdad que es una España que juega bien, si bien tiene muchas cosas que mejorar. Veo a una mejor selección que la austríaca, y creo que va a ganar por 2-0. Va a ganar cómodamente España sin despeinarse. Yo creo que pasan los españoles. Ese mismo día, Portugal-Croacia en un duelo muy lindo de 16avos. O Cristiano Ronaldo o Luka Modric quedarán eliminados en esta instancia, pero yo creo que si bien Portugal le tocó sufrir más de lo esperado en la fase de grupos, Croacia también se clasificó en el último partido. Pero yo creo que Portugal tiene mejor plantel, tiene mejores jugadores, juega mejor que Croacia, y yo creo que clasificará a los octavos de final de esta Copa del Mundo. Yo creo que no de forma cómoda, va a sufrir. Croacia es un seleccionado que sabe jugarle bien a los seleccionados candidatos. Recordemos aquel Rusia 2018 donde llegó a la final, aquel Qatar 2022 donde llegó a semifinales y logró el podio en el tercer puesto. Yo creo que acá Portugal igualmente
se impondrá a la selección croata y le ganará por 2-1. Veremos si Cristiano Ronaldo podrá convertir por primera vez en un partido de mano a mano de Copa del Mundo. Recordemos que todos sus goles en los mundiales son de fase de grupo solamente. Para cerrar ese día tendremos un partido entre Suiza y Argelia. Primero del grupo B, tercero del grupo J, europeos y africanos. Yo acá veo pasando a la selección suiza. Si bien no pasó tan cómoda, tal vez, la fase de grupos de forma media agónica, ganándole a Canadá. En el grupo B, una Argelia yo creo que, en mi caso, me decepcionó. Yo esperaba mucho más del equipo africano, del equipo comandado por Mahrez como capitán. Yo creía que era el seleccionado más difícil que iba a enfrentar la selección argentina. Creo que terminó siendo Austria. Y le costó, sufrió hasta con Jordania la selección argelina. Y hoy, de milagro, pudo empatar a Austria 3-3. Yo creo que acá Suiza es una mejor selección y va a ganar por 2-0. De forma cómoda. No creo que sufran mucho los suizos. Y para cerrar los 16avos de final, los últimos 3 partidos que se darán el día viernes, 3 de julio, ahora dentro de unos días nomás, tendremos el primero que es Australia, frente a Egipto, oceánicos frente a africanos, si bien Australia juega en la Federación Asiática, donde yo creo que Egipto se impondrá. A ver, me sorprendió la selección de Mohamed Salah. Pensé que no iba a jugar al fútbol como lo hizo en esta Copa del Mundo, donde hizo sufrir a Bélgica, donde casi terminan como primeros del grupo, pero la verdad es que jugó bien. Yo vi una gran Egipto en estos primeros 3 partidos, en esta fase de grupos, y una Australia que, si bien pierde con Estados Unidos, logra ganar la Turquía, logra sacar un empate frente a Paraguay, termina segunda de grupo, y yo creo que hizo una buena fase de grupos, aceptable por el nivel de jugadores que tiene, pero veo una mejor selección egipcia y creo que pasará a los octavos de final de la Copa del Mundo y se enfrentará al ganador del partido entre Argentina y Cabo Verde. No dije mi resultado, perdón. Yo creo que Egipto 3-1, sí, de forma cómoda. No creo que le toque sufrir tanto. Si bien Australia no es un equipo que tenga la pelota y por ahí ataca más de forma en contragolpe, así hizo sus goles en esta Copa del Mundo, con pocos remates pero mucha efectividad. Yo creo que Egipto se logrará imponer por 3-1 en el primer partido del viernes. Y justamente el ganador de ese partido se enfrentará al ganador de Argentina-Cabo Verde. La selección argentina que sacó 9 puntos de 9 posibles en la fase de grupos, con un Messi que está haciendo un mundial espectacular a sus 39 años. Y el viernes a las 7 de la tarde yo creo que Argentina se impondrá a la sorpresa que tiene esta Copa del Mundo. Yo creo que lo de Cabo Verde es para pararse y aplaudir, donde en la fase de grupos logró sacarle un empate a la selección española, logró sacarle un empate a la selección uruguaya, empató también con Arabia Saudita. El equipo que tiene a Bosnia en el arco como una de sus figuras, yo creo que tuvo por ahí mala suerte en lo que le deparó su primer duelo de mano a mano en los mundiales. Jugará con la actual campeona del mundo como una de las máximas candidatas de esta Copa del Mundo 2026, que tiene un Messi que es el mejor jugador de la historia y que con cerca de 40 años, 39 años ahora, sigue haciendo historia en el torneo más importante de la historia del mundo. Yo creo que Argentina pasará, le ganará por 2-0 a Cabo Verde, no goleará, tampoco siento que puede llegar a sufrir. Y como lo dije siempre en mis videos de mis análisis, y también como lo dice Scaloni, si Argentina tiene que sufrir, sabe cómo defenderse en los momentos que no tiene la pelota. Y Cabo Verde, si bien tiene jugadores que han demostrado ser muy buenos técnicamente, tanto técnicamente como físicamente, yo creo que Argentina se impondrá por 2-0 a la selección africana.
y Cabo Verde caerá derrotado frente a los campeones del mundo. Y para cerrar los 16avos de final, ese mismo día a las 22:30 horas, se enfrentará Colombia frente a Ghana. Una Ghana que la verdad que me sorprendió sacándole un empate a Inglaterra por 0-0, ganándole a Panamá únicamente 1-0 en un partido malo, la verdad, esa primera fecha, y que hoy casi logra empatar la Croacia, pero pierde 2-1, pasó como tercera con 4 puntos, y una Colombia que terminó primera de su grupo, en un grupo que tenía a Portugal, donde hoy casi le gana, medio polémico lo que pasó hoy con el gol anulado a Davinson Sánchez con la punta del botín en offside. La verdad que no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, son las nuevas reglas del fútbol, el fútbol moderno que tenemos, donde le ganó Uzbekistán, le ganó a Congo cómodamente. Pasó como primera y yo creo que acá los colombianos pasarán a los octavos de final de la Copa del Mundo. Veo a una Colombia derrotando por 3-1 a Ghana. Yo creo que es mejor selección, si bien Ghana hizo una buena fase de grupos, yo creo que los de Néstor Lorenzo son una selección que está consolidada, que juega bien al fútbol, que juega bien a la pelota y que logrará pasar a los octavos de final de la Copa del Mundo. Señores, por hasta acá llega el video, se hizo un poco largo, casi media hora de predicciones. Espero que les haya gustado el video, que se hayan entretenido. Pueden hacer sus predicciones también, los leo abajo en los comentarios, con cualquier análisis, con cualquier predicción, con lo que quieran poner sobre esta Copa del Mundo, que la verdad que está siendo muy linda y nos está dejando muy lindos momentos. Así que de esta manera cierro el video. Muchísimas gracias si llegaste hasta acá o cualquier parte del video que hayas visto, la verdad que me ayudas un montón. También me ayudas, repito lo que dije al principio del video, suscribiéndote, dando un me gusta, que es totalmente gratis y me estás dando una gran mano para seguir creciendo con este nuevo proyecto del canal de YouTube. Así que llegamos hasta acá. El próximo viernes, al cierre de los 16avos de final, veremos cuánto acertamos y también haremos la predicción de los octavos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Señores, muchísimas gracias por estar hasta acá y nos estamos viendo dentro de unas horas nada más con más fútbol mundial. Muchas gracias.